Me han pedido que hable sobre la libertad y tolerancia. Esto todo comenzó por un libro que escribí hace justo 25 años. El año 1994 fue el Año Internacional de la Tolerancia. Era un tema sobre el que en aquel momento se habló mucho. Luego el libro lo he reeditado y digamos que ampliado con nuevas reflexiones, porque es un tema, creo yo, de mucho interés. Porque el tema de la libertad es un tema complejo. Yo la idea que tenía era hablar de un modo más general sobre lo que es la tolerancia y cómo se hace compatible la libertad y la tolerancia y la educación, porque no son temas nada sencillos. Y lo que me gustaría es que hubiera coloquio, o sea que en cualquier momento interrumpáis, hagáis preguntas para centrar el tema sobre las cuestiones que os puedan interesar más. O sea, yo voy a hacer esta presentación también un poco más rápido para que haya tiempo para coloquio. O sea, una primera idea, Novak, que es un científico, un pensador norteamericano, decía que quizás si se registraran las conversaciones normales de la gente corriente, las frases que más se repetirían son estas. Yo hago lo que me da la gana, que es una afirmación de libertad. Todo el mundo, desde que es muy pequeño, pues lucha por afirmar su libertad y es algo natural. Y luego hay otra cuestión, y es que muchas veces uno dice esto debería estar prohibido, como diciendo yo quiero de alguna manera tener libertad, pero que me defiendan del mal uso de la libertad de los demás. Porque si no hay eso, simplemente, si todos simplemente aspiramos a la máxima libertad, simplemente ingresaríamos en la ley de la selva, la ley del más fuerte. Todos son libres, todos hacen lo que quieren, no hay ninguna autoridad que pueda prohibir nada, por lo tanto, la libertad entraría en juego con la libertad de los demás y se resolverían los conflictos por la ley de la fuerza. Así funciona el reino animal. Y lo que se supone es que entre los humanos, además de la fuerza, ahí está el imperio de la ley y de los valores y de la autoridad. Y eso es un poco lo que nos diferencia. Por lo tanto, cualquier afirmación que hable simplemente de la máxima libertad, pues es una afirmación un poco simple. Porque ¿quién te defiende de la libertad de los demás? ¿Cómo se logra pues, que haya una convivencia pacífica entre las personas? Bueno, las libertades se interaccionan entre sí y lo que la dignidad humana exige es que exista una autoridad. La autoridad existe porque existen unas normas y, por lo tanto, pues, es lo que hace que se transforme una sociedad, digamos, animal en una sociedad en la que hay unas leyes. Y entonces uno puede decir, ¿qué es lo mejor? ¿Tolerarlo todo o perseguirlo todo? Son como los dos extremos. Un extremo sería todo lo tolero, todo lo permito y, por lo tanto, cada uno puede hacer lo que quiera. Esa sería la ley de la selva. Y la otra es pues que la sociedad tiene una serie de valores y de leyes y se imponen de una forma coercitiva a todo el mundo. Ese sería como el otro extremo. Y ese extremo pues sería muy invasivo y muy agobiante, porque si hay una autoridad que está persiguiendo hasta los actos más íntimos de las personas y de la vida familiar y de la vida de las sociedades, pues sería como muy agobiante también que no hubiera ninguna tolerancia. Y también pues uno dice, ¿qué es lo que hacen las sociedades habitualmente? Pues hay temas que se toleran y hay temas que no. Ahí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, hay cuestiones que nadie duda que no hay que tolerar. Por ejemplo, nadie duda que no se puede permitir asesinar a gente inocente. O nadie duda que hay que perseguir pues, el maltrato infantil o muchas otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que hay más dudas. Por ejemplo, la mentira. Uno puede decir, la mentira es algo que se debe perseguir. Bueno, y la mayoría de las legislaciones lo que hacen es perseguir la mentira, digamos que cualificada. Por ejemplo, es delito mentir en un proceso judicial, es delito mentir en una declaración, en una, no sé cómo se llama aquí, ante una autoridad pública, o es delito, no sé, por ejemplo, es delito emborracharse. Pues uno dice, pues si está conduciendo sí, si está trabajando, pero en otras situaciones pues tampoco se
se castiga igual, porque efectivamente si uno piensa que existe una autoridad que cada vez que hace algo un poco mal te va a castigar, pues la verdad es que sería como una fiscalización enorme de la vida privada, ¿no? Y sería un mundo muy... Y bueno, la prostitución es un ejemplo típico. De hecho, muchas veces se habla de las casas de tolerancia, porque era precisamente como una idea, uno de los temas que desde hace muchos siglos se considera que era algo malo, pero que tampoco se quería considerar un delito. Bueno, con esto lo que quiero decir es que hay muchas cosas que consideramos que están mal, pero que perseguirlas sería peor. Y esto pasa mucho en educación. En educación hay muchas veces que uno ve a sus hijos o a sus alumnos hacer cosas que uno ve que no están bien, pero que se da cuenta de que tampoco puede perseguirlo todo, porque precisamente lo que tiene que hacer es conseguir que las personas por su propia iniciativa descubran qué es lo mejor y no todo tenga que ser resuelto con autoridad o con imposición. ¿Tiene esto un trasfondo cristiano? Pues muchos autores a lo largo de la historia han basado precisamente el concepto de tolerancia en la parábola del trigo y la cizaña, que os acordáis que habla precisamente de cómo pues, la cizaña pues, es mala para lo que estamos hablando, pero que si se arranca la cizaña, se arranca con ella el trigo. Hay veces que si se persigue el mal, en determinadas circunstancias, se genera un mal peor. Y ese es el motivo por el que muchas veces hay cosas que no están bien, pero uno se da cuenta que perseguirlas es peor que dejarlas correr. Esto tenemos todos una experiencia enorme, tanto en la vida diaria como en la educación. Hay muchas cosas que nos parece que no están bien, pero nos damos cuenta de que esas personas tienen la libertad y que imponer unos valores morales a otros puede tener unas consecuencias peores que simplemente pues, dejar que actúen bajo su responsabilidad. Y efectivamente por eso pongo ahí que Dios no impide el mal ni lo castiga inmediatamente. A veces sí, pero otras veces no. Y esa es un poco la figura que la mayoría de los pensadores cristianos a lo largo de la historia han considerado cuando han hablado de tolerancia. Es decir, hay veces que es mejor no actuar porque si actúas es peor. Ese es el concepto básicamente de tolerancia, como iremos viendo. Es una acepción clásica. La tolerancia, de modo clásico, a lo largo de la historia se ha hablado según esta idea: permitir el mal pudiendo impedirlo. ¿Qué es tolerar algo? Pues tolerar algo que tú consideras malo, que podrías impedir y que no lo haces porque piensas que es peor. No se tolera algo bueno, o sea, uno no tolera que le ha tocado la lotería. Uno lo que tolera es algo malo que le sucede y que puede evitarlo, porque simplemente si no lo puede evitar lo que hace es asumirlo. Y la concepción ilustrada, que también es en castellano se utiliza de modo muy frecuente, es que una persona es tolerante porque en general es una persona abierta, que respeta la diversidad, que tiene consideración hacia lo diferente, es una persona comprensiva, indulgente, etcétera, que acepta bien las opiniones ajenas. O sea que una persona tolerante en general se considera una cosa positiva, ¿no? Que es una persona pues, que tiene esa apertura de mente. Pero son conceptos diferentes y es muy frecuente que uno mezcle los dos conceptos y uno vaya al segundo concepto, que es un concepto positivo, y lo aplique a lo primero, que puede ser positivo o no, porque tolerar algo malo puede ser bueno o puede ser malo. Hay cosas que tolerarlas es una infamia y hay cosas que tolerarlas es una cosa buena. Y por eso ser muy tolerante o poco tolerante, en el sentido primero clásico, puede ser bueno o malo. Hay muchas cosas hoy que se habla de tolerancia cero, de ser muy intolerante, como una cosa positiva. Sin embargo, en la opción segunda, pues en general, pues se entiende que ser positivo. También se puede llevar a un extremo, porque una persona puede ser tan comprensiva, tan abierta, que al final no tiene identidad, ni valores, ni nada. Pero bueno, se entiende que son conceptos diferentes. Aquí os he puesto pues, algunos ejemplos que he encontrado, pues tolerancia cero contra la xenofobia,
contra el software ilegal, contra la mutilación genital, contra la violencia de género, contra el exceso de velocidad. O sea, hoy día se habla mucho de tolerancia cero. Hace 25 años, cuando yo escribí el libro, la primera edición, nadie hablaba de tolerancia cero. Todo el mundo le parecía que había que ser máximamente tolerante. Y, bueno, ¿por qué se habla mucho de tolerancia cero? Porque una de las cosas que se han ido viendo, se ha ido constatando, es que la idea de tolerarlo todo y de ser muy abierto acaba significando tolerar cosas muy malas que no se deben tolerar. Y una prueba de que la idea de la tolerancia es una cuestión que necesita un equilibrio entre sus extremos. Bueno, entonces, ¿qué debe tolerarse y qué no? Pues primero hay que ver en qué se fundamenta la idea de tolerar. Y la idea más clara que a lo largo de de los pensadores que a lo largo de la historia más lo han tratado es que la tolerancia se basa en la búsqueda del bien. Se basa en el principio del mal menor. El principio del mal menor es que cuando uno hace una actuación que tiene varias consecuencias, pues uno procura hacer la actuación pues que produzca un mal menor y que evite males mayores y no impida bienes mayores. La verdad es que la mayoría de las acciones, cualquier cosa que haga una persona, en cualquier momento, tiene normalmente muchos efectos. Tiene efectos positivos, efectos negativos y uno tiene que valorar, ¿no? Uno cuando toma una decisión, por ejemplo, en la educación de sus hijos, pues suele tener varias consecuencias y normalmente son acciones complejas y uno tiene que valorar qué es mejor entre unas y otras, pero esa decisión no es fácil, pero lo que está claro es que el fundamento es ese, porque a lo largo de la historia hay mucha gente que ha fundamentado la tolerancia en valores equivocados, como por ejemplo estos tres. Primero, relativismo. Hay gente que dice hay que tolerar todo porque no hay nada que sea claramente bueno o malo. Entonces, como no sabemos lo que es bueno o malo, pues que cada uno haga lo que quiera. Esa no es una buena fórmula. Fundamentar ahí la tolerancia es fundamentarlo sobre cimientos falsos, como iremos viendo. Tampoco se puede basar en el escepticismo, que es parecido pero no es lo mismo. Que es decir, bueno, como no sé si hay cosas que sean objetivamente buenas o malas, pero no lo puedo saber. Entonces, como no lo puedo saber, pues yo soy escéptico. Y el otro asunto es el indiferentismo, como dicen, bueno, no sé si son buenas o malas, pero yo no me meto en la vida de los demás. Cada uno tiene sus ideas y que sea fiel a ellas y yo no sé nada. Claro, cualquiera de estos tres lo aplicáis a lo que hemos visto antes de tolerancia cero y se da cuenta de que los fundamentos serían falsos. Uno puede decir, yo no voy a tolerar el maltrato, yo tolero la violencia de género porque no sé si es bueno o malo. Dice, hombre, esto de que no sé si es bueno o malo, o no puedo saber, o que cada uno haga lo que le parezca. Pues ya se ve que no es un buen fundamento para la tolerancia. La tolerancia se tiene que fundamentar en qué es mejor, no en que cada uno, pues, como no puedo saber lo que es bueno o malo, lo voy a tolerar todo. Bueno, luego también otra cuestión importante es diferenciar lo que es tolerar de lo que es declarar algo legítimo. O sea, no es lo mismo tolerar que una persona se emborrache a decir que emborracharse es un derecho. Y se podría aplicar a muchas cosas. No es lo mismo permitir algo malo porque uno dice, si yo me pongo a legislar sobre esto, voy a producir un problema peor que decir que eso es un derecho positivo. Y, bueno, ponía un ejemplo Peter Kreeft, que es un autor americano, que decía cuando él en sus clases, cuando él empezó a dar clase, notaba mucho que se presentaba en esta idea. La gente dice, no existen los valores absolutos, no me impongas tus valores. Entonces él decía, vamos a poner un ejemplo. Si yo dijera ahora, todas las mujeres están suspendidas, ¿qué me diríais? Pues que eso es injusto. No me diríais, tus valores no coinciden con los míos. Por lo tanto, cuando uno habla de las cosas importantes, nunca dice tus valores o los míos, dice la justicia. Porque se da cuenta
de que por encima de las opiniones hay cuestiones que son indiscutibles. Y por eso decía, no me dices, no me gustan tus ideas, sino tus ideas son malas. Luego, cuando la gente desciende a la práctica, ya enseguida aplica categorías de bien y mal y de justo e injusto. Ya no dice que son tus opiniones o las mías o tus valores o los míos y ya no habla de tolerancia, habla de que esto no se puede tolerar. Bueno, Voltaire es quizá de los pensadores, sabéis que es un pensador francés muy famoso, escribió un tratado sobre la tolerancia y es quizá de las personas más citadas cuando se habla de tolerancia. Y él decía, una de las frases que más famosa se ha hecho y que ha repetido mucha gente y que es bastante poco coherente, es que se puede tolerar todo menos la intolerancia. Y eso es perfectamente contradictorio, porque, por ejemplo, dices, pues si la policía detiene a un asesino, está siendo intolerante con el asesino, ¿no? Entonces no podía decir, hay que ser intolerante con el intolerante. Entonces justificaría que sea intolerante con la policía o con los jueces o con quiera que él reprima. O sea, no se puede fundamentar la tolerancia en sí misma. O sea, no se fundamenta la tolerancia en que algo está mal y no se puede permitir. No es simplemente que se puede tolerar todo menos la intolerancia. Bueno, este es el famoso Barón de Mauthausen, que es como el Quijote alemán, que a lo mejor habéis oído hablar de él, que quería salir con su caballo de un estanque tirándose de los pelos hacia arriba. Esto, pues, los que conocéis el principio de acción y reacción, un principio elemental de la física, pues sabemos que es imposible. Y yo creo que es un poco lo que pasa con la falta de apoyo moral y ético en la idea de tolerancia. Cuando uno dice que la tolerancia simplemente es que cada uno haga lo que le dé la gana y no meterse en la vida de los demás, o que nadie sabe qué valores son buenos o malos, el resultado es esta incongruencia. Y es que la convivencia es imposible, porque la convivencia es imposible sin unos principios éticos y los principios éticos, cuando están apoyados en un fundamento fuerte y compartido por todos, pues son muchísimo más, tienen muchísimo más recorrido que cuando todo se basa simplemente en las mayorías políticas. Porque cuando las mayorías políticas aprueban algo malo, hay un ejemplo clásico muy sencillo que es Hitler. Hitler fue elegido con una mayoría política legítima y tomó una serie de decisiones apoyadas por la mayoría y con un respaldo social completo, vamos, completo, muy alto. ¿Eso quiere decir que son buenas? Pues no, no parece, ¿no? Luego quiere decir que simplemente el respaldo social, las mayorías políticas, no garantizan que haya un buen gobierno ni que haya justicia. Y por lo tanto la ética no se puede basar simplemente sobre las mayorías. Otra cosa es que tampoco nadie puede decir la ética es lo que yo diga y te lo voy a imponer a ti. Ni un extremo ni otro, pero yo creo que es fácil darse cuenta que es una cosa compleja y que hay que abordar sin simplificaciones. Otro tema que se plantea es sobre la religión, claro. Uno puede decir, ¿es bueno que el Estado sea confesional o que sea laico? Entonces uno puede decir, bueno, en general la Iglesia no recomienda que los estados sean confesionales, pero hay que decir que si uno busca el mapa político del mundo, hay países confesionales con mucha más libertad religiosa que otros que no lo son. Por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra, es un país confesional anglicano, pero es un país que tiene una enorme libertad y una enorme tolerancia religiosa. Y hay otros países que son aconfesionales, pero digamos que son muy poco tolerantes y muy poco respetuosos de la religión de sus ciudadanos. Con lo cual, es como con las personas. El hecho de que una persona sea creyente no quiere decir que va a respetar menos la libertad de los demás. Hay personas creyentes muy respetuosas y hay personas no creyentes muy poco respetuosas. No es lo mismo. Bueno, entonces hay una idea que es la confesionalidad, que es pues, que protege las creencias religiosas, pero no hay una religión propia del Estado y lo que se hace es considerar un valor positivo la religión y digamos que apoyarlo de una forma plural. Y el laicismo pues es una tendencia también muy corriente, muy establecida, que lo que busca es que los sentimientos religiosos estén en el ámbito privado. Y esto
Pues en general yo pienso que es una intolerancia importante, porque es que es como si uno dijera, como hay diversos tipos de música y cada uno le gusta una, la música solo en el ámbito privado. Dice, hombre, mejor plural, pero ¿por qué no vamos a escuchar música públicamente? O por qué uno dice, bueno, es que el arte, como hay muchas opiniones en el arte, tiene que estar en el ámbito de lo privado. O la literatura, como a unos nos gusta uno, a otros nos gusta otra, y no vamos a imponer a nadie la literatura de los demás. O el deporte, como unos quieren fútbol, otros quieren no sé qué, pues todo en el ámbito privado. Dirás, hombre, pluralidad no implica ámbito privado. La pluralidad implica pluralidad. Y que algo sea plural no significa que el Estado no lo pueda impulsar. El Estado puede impulsar el cine, el arte, el deporte, la literatura, muchas cosas de modo plural sin relegarlo al ámbito de lo privado. Luego uno dice, pues bueno, ser tolerante significa tener pocas convicciones. Yo diría que no. Precisamente, ser tolerante exige tener convicciones muy firmes. Y una de ellas es la convicción de que hay que respetar la opinión de los demás. O sea, no es que la persona tolerante sea una persona que tiene pocas ideas o pocas convicciones o que las defiende poco, sino que tiene precisamente la convicción de que los demás necesitan respeto. Y el relativismo, pues el relativismo normalmente se abandona a sí mismo en cuanto llega. O sea, yo estoy seguro que cualquier relativista, si le roban el coche o la cartera, pues no dirá, hombre, el ladrón tiene otra idea sobre la propiedad privada diferente de la mía, hay que respetarla. Dirá, hombre, me lo ha robado, que me lo devuelvan. El relativismo se acaba en ese instante, ¿no? O si alguien le mata, lo quiere matar, no dirá, hombre, tiene una idea sobre el respeto a la vida un poco diferente de la mía. Decir, oye, o sea que el relativismo es muy inconsistente y se invoca generalmente de un modo demagógico y hay que denunciarlo. Bueno, este es un ejemplo clásico, el de Charlie Hebdo, os acordaréis de los atentados en París. Dio ocasión de un debate muy interesante sobre la tolerancia, porque ya sabéis que la revista de estos señores pues se dedicaba a la ofensa del sentimiento religioso y entre ellos de los musulmanes, y entonces pues un determinado sector islámico pues correspondió pues con un atentado lamentable y se planteó el debate sobre si era legítimo atacar el sentimiento religioso de los demás. Y hubo opiniones para todos los gustos y es un tema sumamente interesante. Y yo diría que, de modo general, en nuestra sociedad hay una serie de temas sobre los que no se admite opinión. O sea, hay una opinión impuesta. Y yo no digo que sean buenos o malos, estoy haciendo simplemente una descripción. Por ejemplo, en la mayoría de los países hacer apología del terrorismo es un delito. No sé, aquí supongo que sí. Uno no puede decir que los terroristas le parecen muy bien o, por ejemplo, hacer apología antisionista, pues en muchos países también es... hay muchos países que hacer apología del nazismo es delito, Alemania entre ellos. Hay muchos países que hacer apología, hacer declaraciones homofóbicas también es delito, son delitos de odio. Entonces uno dice, ya se ve que hay una serie de temas con los cuales la ley te impide dar tu opinión y otros que sí lo permite. Por ejemplo, en España tú puedes insultar a los sentimientos religiosos cristianos sin ningún problema, pero hay otra serie de cosas que a la más mínima declaración en torno a esos temas se somete inmediatamente a una persecución inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay temas que la sociedad tolera y temas que no. Y es muy interesante el debate de por qué. Porque algunas cosas uno puede opinar lo que quiera y de otras opinar es un delito de odio. Y bueno, yo creo que siempre lleva reflexiones interesantes. Yo en general soy partidario de respetar mucho las opiniones de los demás. Y yo soy muy contrario a los delitos de odio. Lo que pasa es que pienso que los delitos de odio,
el odio debería ser algo que quede fuera del modo de hablar. Otra cosa es cómo se persigue y cómo es la ley, pero eso es, en fin, un tema muy amplio. Libertad porque uno puede decir, lo que vamos a hacer es que cada uno piense lo que quiera, pero que hay opiniones que no se puedan decir porque cada uno que piense lo que le dé la gana. Entonces, es que entonces habría que prohibir hasta la publicidad. Yo entiendo que es legítimo que uno tenga unas opiniones sobre algo y que las exponga y que quiera convencer a otros. Eso es adoctrinamiento, eso es proselitismo ideológico. Bueno, es lo normal. Toda la vida uno ha tenido unas ideas y las ha querido defender y sustentar y argumentar entre los demás. Y eso, pues, es una cosa buena para el avance en el conocimiento de la realidad de las cosas. ¿Y puede ser adoctrinamiento? Pues, hombre, es adoctrinamiento si se hace de una forma manipuladora, se hace a menores sin el consentimiento de sus padres, etcétera. Pero que, bueno, ha habido en muchos países ahora hay adoctrinamiento yihadista que lleva al terrorismo y que también está habiendo normas muy fuertes, por ejemplo, en todo el entorno en Rusia, por ejemplo, y en su entorno político se han hecho ahora leyes muy duras contra el adoctrinamiento yihadista, y por no dejarlo solo en esto se ha hecho en general con todas las religiones, y ha disminuido mucho la libertad religiosa con estos temas. Es un tema complejo. Bueno, el tema de las guerras de religión, o sea, hay muchas guerras y conflictos que parecen religiosos y en realidad no son religiosos, son de lucha por el poder, y lo único es que hay un componente religiosa que normalmente se instrumentaliza por ambos lados porque efectivamente, yo suelo poner el ejemplo que he puesto ahí, que una cosa es, igual que una cosa es el hígado y otra es un tumor de hígado, porque el hígado es una cosa muy buena y el tumor de hígado es la corrupción de ese órgano, pues la religión es una cosa muy buena, pero hay gente que corrompe la idea de religión y la lleva, pues, a cuestiones que son negativas, ¿no? Y esa corrupción no significa que sea mala la religión. El hecho de que haya guerras de religión no quiere decir que la religión sea mala. Igual que el hecho de que haya crímenes pasionales no quiere decir que el amor sea malo. Quiere decir que el amor es una cosa muy buena, pero hay gente que corrompe ese sentimiento y lo lleva a hacer actuaciones inadecuadas, pero son cuestiones muy diferentes. Bueno, la frontera entre lo espiritual y lo temporal, ese es otro gran tema de la tolerancia, porque, bueno, ahí he puesto el ejemplo de si en una universidad puede haber capilla. En España ha habido mucho debate con este tema, no sé aquí cómo está. Y bueno, pues hay una tentación muy clásica del Estado, es decir, la religión, cada uno tiene la suya, tiene que estar en el ámbito de lo privado y no me impongas tus ideas, vamos a imponer las mías. Y con la excusa de que estamos en un país aconfesional y laico, pues uno lo que hace es imponer el catecismo del Estado. Esto es súper típico, el decir, no me impongas tu catecismo, que voy a poner yo el mío. Decir, hombre, no existe la neutralidad ideológica y, por lo tanto, cuando uno dice que no hay ninguna religión, lo que está diciendo es que va a poner la mía. Por eso creo que la clave está en la pluralidad, no en la irreligiosidad. O sea, como os ponía el ejemplo antes, hay muchos deportes, uno no puede decir, como hay muchos deportes, que no haya ninguno. Como hay muchos estilos de música, que no haya ninguno. Como hay muchas religiones, que no haya ninguno, porque es como decir, como no os ponéis de acuerdo, impongo yo mis ideas. Eso tampoco es una forma muy elegante de respetar la libertad. Bueno, es verdad que existe el riesgo de que la autoridad religiosa se inmiscuya en cuestiones políticas. También es cierto que son fronteras difíciles de delimitar. Aquí he puesto una foto también de una típica crítica a la Iglesia, de que se meten en cuestiones políticas, pero también puede ser lo contrario, porque hay muchas veces que se dice
¿cómo la Iglesia no reaccionó más ante el nazismo? Decir, o sea, entonces sí que querías que entrara en cuestiones políticas. Dicen, bueno, pero es que no eran cuestiones políticas, eran crímenes contra la humanidad. Bueno, pues efectivamente, cuando la Iglesia habla debidamente sobre cuestiones políticas es porque tiene unas connotaciones éticas que exigen que se pronuncie. Y, pues bueno, uno puede decir, es una injerencia, las leyes no las hacen los obispos, sino el Parlamento. Es verdad, pero los obispos también tienen derecho a la libertad de expresión, como cualquier ciudadano, y si les parece que algo tiene unas connotaciones éticas y tienen que poder opinar como cualquier otra persona, ¿no? Y eso no supone que imponen su religión a todos los ciudadanos, ¿eh? Me gusta mucho este chiste de Forges porque parece como que hay veces que se prohíbe pensar y yo creo que está claro que la política y la religión son dimensiones diferentes y tienen ámbitos diferentes, pero no significa que la Iglesia no pueda pensar y no pueda valorar determinadas decisiones políticas y decir su opinión para que luego cada uno se forme su opinión y tome sus decisiones políticas personales como ciudadano. Y creo que esto es algo que moralmente debe hacer. Y por eso, porque el que un país sea confesional no deriva de que la realidad sea neutra, sino precisamente de, bueno, pues la confesionalidad es un reconocimiento de que el Estado no está adherido a ningún credo religioso, sino que está adherido a la libertad y a la pluralidad religiosa. Bueno, pues hay una cuestión también me parece muy interesante al hablar de tolerancia, que es que la idea de la separación entre la Iglesia y el Estado es una idea que no aparece en la historia prácticamente hasta que llega el cristianismo. En el mundo antiguo había una única religión, que era la del Estado. Y precisamente lo que el Imperio Romano acusaba a los cristianos es que no se sometían a la religión del Estado. Y la separación entre la religión y el Estado era impensable en el mundo antiguo. Y la libertad religiosa nació con el cristianismo. Y bueno, esto es verdad que en el mundo antiguo había veces que respetaban los dioses de los pueblos, pero cada pueblo tenía sus dioses. Y hay del que no lo siguiera. O sea que la idea de separar religión, porque hay gente que parece que lo ha inventado la Ilustración. La idea precisamente viene con el cristianismo. Otra cosa es que haya habido sus épocas oscuras y que ha habido veces que la Iglesia se ha metido donde no debía, o más bien que el Estado se ha apropiado de la Iglesia y la ha utilizado para fines políticos, que eso ha sido mucho más frecuente en la historia. Y esa separación, pues precisamente en los primeros tiempos del cristianismo se basaba en lo de el César, el talento, lo de dar al César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Bueno, esto es lo que os decía, que las culturas antiguas estaban totalmente unidas. De hecho, hoy día, pues en el mundo musulmán es muy frecuente que esté unida la religión y el Estado. Y el cristianismo lo hace, es el que empezó con esta idea de la separación y ha sido el legado cristiano y decisivo para el avance de las libertades. El tema de la libertad religiosa a lo largo de la historia ha tenido muy diversos caminos. Es verdad que durante mucho tiempo, cuando todo el mundo era cristiano, en la Edad Media, o sea, en la Edad Media ser cristiano era como ahora, más o menos, respetar el medio ambiente. Era algo que nadie dudaba y que nadie quería que lo contaminaran. Igual que si hoy día alguien contamina los ríos, uno no dice, bueno, son sus ideas, ¿no? Pues que cada uno tiene las suyas, sino que dice, oye, a este tío a la cárcel, ¿no? En aquel tiempo, la convicción de cómo era el mundo y la convicción religiosa, una persona que contaminara el ambiente cristiano era considerado como alguien que contamina los ríos, que es una persona que debía ser inmediatamente puesta a buen recaudo para que no contamine algo que era totalmente aceptado por toda la sociedad. Por eso es importante entender la historia conforme a las categorías imperantes en cada momento. Con esto no quiero decir
que hay que ser relativista en el análisis de la historia, pero sí que hay que asomarse a la historia con los ojos que entonces tenían para realmente entenderlo, porque si no uno juzga de una forma poco acertada. Y bueno, pues la libertad religiosa durante mucho tiempo pues se pensó que qué mejor bien puedo hacer yo a mis ciudadanos que sean buenos cristianos. O sea, muchos gobernantes han visto la fe cristiana como los padres ven la fe de sus hijos. Yo no sé si aquí todos sois creyentes, pero lo habitual, mis padres, por ejemplo, eran creyentes y no nos dieron a elegir religión. Y nos dijeron, oye, pues a ver qué te parece mejor, sino que sin más diálogo nos educaron en una lengua, en una religión y en unos valores. Y luego, pues, cada uno hace lo que quiere cuando ya es mayor. Y esa es la idea que durante mucho tiempo ha tenido el Estado, que si el Estado era católico, pues lo suyo era lograr que sus ciudadanos sean católicos y estén bien formados en esos valores y no eran demasiado amigos de la libertad religiosa. Eso con el tiempo pues se fue, y en el Concilio Vaticano II es una cuestión que ya quedó como muy clara, el gran valor de la libertad religiosa, y Juan Pablo II también lo desarrolló mucho. Llegó a decir que es una gran verdad que la libertad religiosa es la base de todos los demás, porque la libertad de actuación tiene que estar basado sobre la libertad de palabra y ella sobre la libertad de pensamiento y ella sobre la libertad de creencias. O sea que la libertad de lo que uno cree es lo que da la libertad en lo que uno piensa, en lo que uno habla y en lo que uno hace. Por lo tanto, pues es una cuestión, como yo creo, bastante clara. Yo creo que no sé si ha servido esta explicación para darse cuenta de la complejidad del asunto. La Iglesia normalmente pues, tiene una doctrina, expresa su mensaje como mejor sabe, para que la sociedad civil lo escuche y acepta que las leyes las toma y las forma la sociedad civil, pero tiene una misión de decir su opinión y su valoración ética sobre las cuestiones que se debaten en la sociedad civil. Y la Iglesia habla a las conciencias de todos, a veces de una forma que todo el mundo lo aplaude y a veces de una forma que todos lo critican. O sea, cuando el Papa Francisco habla de algunos temas, todo el mundo lo aplaude. Cuando habla de otros, todos le critican. Y dices, bueno, pues quiere decir que hay cosas que de la doctrina de la Iglesia que la sociedad entiende, porque son valores legitimados en la opinión pública, y hay otros que lo entienden menos, porque están menos legitimados por la opinión pública. Y precisamente una muestra de la honradez de la Iglesia es que no solamente dice lo que la sociedad quiere escuchar, que es lo que hacen los populistas, sino dice lo que le parece que tiene que decir para ser fiel a su mensaje. Y esa es otra idea muy relacionada con la tolerancia, ¿no? Bueno, pues la Iglesia protestará siempre cada vez que corra peligro la vida humana. Ejemplos: el no nacido, la explotación de niños, los malos tratos a mujeres, injusticias económicas, abandono de enfermos, inmigrantes, refugiados, cualquier tipo de injusticia. Y la Iglesia emite su juicio, pero luego sigue siendo la mayoría parlamentaria quien decide. O sea, la Iglesia no pretende dictar las leyes, pero sí pretende opinar sobre determinadas cuestiones para que los ciudadanos se formen su opinión a la hora de votar y los parlamentarios también. Y yo creo que es muy importante, es un ejemplo, me parece magnífico, de tolerancia. Tolerar que la Iglesia diga lo que le parece y la Iglesia tolerar que las entidades civiles decidan lo que les parece. Y yo creo que ese juego de opinión y de respeto es un ejemplo magnífico de tolerancia. He puesto aquí al final, si la mayoría parlamentaria decide que algo decide algo injusto, el hecho de que sea legal no significa justo. Vuelvo al ejemplo de Hitler o de muchos otros. Si el Parlamento alemán decide que los judíos deben ser deportados a campos de concentración y deben ser expropiados sus bienes, eso es legal. Pero no se puede decir que sea justo. Por lo tanto, la mayoría no crea la verdad ni crea la justicia.
Simplemente, pues sabemos que se puede equivocar. Y esto es como uno puede creer en la democracia y creer en la justicia, y eso es compatible con que las instituciones democráticas a veces se equivocan y los jueces a veces se equivocan. Igual que uno puede creer en la autoridad de los padres o de los profesores, eso es compatible con que a veces los padres y los profesores nos equivocamos. Creo que esta es la cuestión. Hay que diferenciar entre lo legal y lo moral y entre una institución y su aplicación en la vida diaria. Por eso la Iglesia no se presenta como un censor, considera que ha recibido de Dios un mensaje y expresa su criterio. Lo puede hacer con mayor o peor oportunidad, con mayor o peor acierto, pero que tiene que hacerlo. Legalidad no es lo mismo que moralidad. No sé qué hora es, a ver. Hora de aquí. Bueno, para que pueda haber un poco de coloquio. Hay muchas religiones. Este es el mapa que antes os hablaba de países que son católicos o protestantes, o las confesiones. Bueno, podía hablar de más cosas, pero si hay preguntas, prefiero... sí. Yo aprovecho porque sé que vas a estar con muchos matrimonios mañana pasado y esperamos tener una audiencia bastante grande. Entonces, hay quizás dos temas que podrías abordar en esas reuniones, como te parezca, pero el uno, para ponerte en contexto, ¿no? En esta sociedad nuestra, temas delicados como puede ser aborto, aprobación y tal, eso está bastante bien asumido, es decir, te enfrentarás a una audiencia a favor de la vida, en contra del aborto y en contra de la eutanasia en su mayor parte, pero te enfrentarás a una audiencia por ignorancia más bien como del fundamento, del porqué, con un tema que es lo del matrimonio igualitario, que no es para que lo abordes ahorita, sino que esa parte sí en nuestra sociedad por un tema de tolerancia y tal, y un desconocimiento de la parte legal, términos y esto, y poca profundidad en el público nuestro entorno, ¿no? Que no se caracteriza por el estudio profundo de las cosas, sino por la aceptación superficial. Para que no te olvides de eso. Y la otra cosa que te quería también decir es que sobre el tema de la disciplina, está impregnado también Guayaquil, los colegios, todos estamos impregnados de esta corriente de hacer pensar a los chicos, o hacer decidir a los niños, y un papá en un plan un poco observador de su propia gestión del chico, ¿no? Y me preocupa un poco porque lo que veo es un límite súper flaquito entre ver a los chicos, ahora a los niños pequeños, sin mucho límite, esperando no contrariarlos, y eso que dijiste del ejemplo de los 7 años, estaría bueno que lo vuelvas a poner con otros, porque hoy por hoy parece ser que los chiquillos están decidiendo mucho y los papás muy atemorizados de implementar una disciplina lógica, o sea, de ponerle al chico, como decía Dani, un marco, una caja, para que luego pueda salir y entrar, ¿no? Pero ponerle un marco. Son dos temas que pienso que pueden ser abordados con la gran masa que vas a tener mañana y pasado. Y si algún dato nos puedes dar sobre esto, a los que... Sí. Estos papás, como Daniela siempre dice, muchos son jefes de equipo del IMF que ayudan a nuestras familias y se ven enfrentados a esos dos temas todos los días, ¿no? Sí, yo me parece como que hay una generación, es esto que se habla de esta generación que ha sido tiranizada por sus padres y ahora por sus hijos, que son pues una pobre generación que sus padres fueron muy autoritarios y entonces ha dicho, yo no quiero ser autoritario con mis hijos. Y entonces, precisamente, a sus hijos dice, yo a mis hijos lo que voy a hacer es, como yo no tuve dinero, que tengan mucho dinero. Como yo tuve un padre muy autoritario, que sean poco autoritarios. Como en mi casa había muchas normas, que no haya normas. Y entonces uno le da a sus hijos algo que calma sus traumas pasados, pero no lo que ellos necesitan. Porque lo que uno no tiene que hacer es resolver sus propios traumas infantiles en la educación de sus hijos, sino dedicar a sus hijos con lo que necesiten. Y probablemente sus hijos lo que necesiten es autoridad, austeridad y normas y límites.
y sea eso precisamente lo que falte. Y yo creo que hay que, en esto yo creo que hay que hacer pensar a la gente sobre cuáles son los problemas que tiene la generación actual. Y la generación actual tiene un problema claro de falta de autoridad de los padres. Y eso se nota, igual que cuando un profesor no tiene autoridad en una clase, es difícil que esa clase pueda ir bien. Una familia, cuando falta autoridad de los padres, es difícil que vaya bien esa familia. Y creo que en el mundo en que ahora vivimos, que es un mundo de superprotección de los padres hacia sus hijos, de falta de autoridad y de falta de límites, hace falta centrar un poco. No digo que haya que volver al autoritarismo de hace unas décadas, pero sí que hace falta una disciplina, porque eso lo repite mucho José Antonio Marina: el que no se educa en disciplina, luego no es capaz de gobernarse a sí mismo. Y esto es fundamental, porque entonces se les deja sin preparación para acometer su futuro. Primero, tengo entendido, cuando nosotros como padres estamos sometidos a una intolerancia. Por ejemplo, en mi caso, ya voy por mi cuarto hijo y todos mis amigos son súper intolerantes a invitarnos a reuniones, porque saben que obviamente llego con toda la manada. Y desde ahí ya parte un marco que realmente es muy difícil sobrellevar en una sociedad que ha sido muy facilitista, porque realmente no nos queremos complicar con nuestros hijos, por así decirlo. Pero tengo entendido que la tolerancia tiene una línea muy fina entre los valores que nosotros le imponemos a nuestros hijos en nuestra casa. Y lo que me pasa ahora con mi hijo mayor, y es que lo que no sé cómo poder moldearlo, por así decirlo, es que él tiene muy claras las normas y valores que le damos en casa y colegio, pero sale de su entorno y ve a otros niños que no tienen tal vez los mismos valores o no tienen las mismas normas en su casa, y él se vuelve muy intolerante, demasiado intolerante, diría yo. Intolerante con sus amigos. Con sus amigos. ¿Por qué? Porque él sabe que no es lo correcto. Entonces, se frustra, viene, me chismosea, por así decirlo, o me conversa. Y ya para un niño de 4 años, me ha resultado que tiene una confusión muy alta realmente entre lo que vive en su entorno de colegio y familia con lo que vive en el grupo de amigos del fútbol de la academia, por así decirlo. ¿Cómo yo lo puedo ir preparando justamente? Tengo entendido que la tolerancia también te habla de eso ahí, de poder medio vivir en ese entorno que no es lo óptimo o no es no tienen los mismos valores o normas que tratamos de darle a nuestros hijos. Por algo estamos aquí estudiando disciplina positiva y todo el rollo, ¿no? Bueno, yo quizá te contestaría esto con una idea que tenía aquí a continuación, que es un tema que me parece muy interesante. O sea, educar no es hacer que tus hijos o tus alumnos piensen como tú. O sea, yo entiendo que el éxito de mi padre en mi educación, suponiendo que la haya tenido de mis padres, no es que yo piense exactamente lo mismo que ellos, ni que tenga exactamente sus mismos valores, sino que ellos me han transmitido unos valores y yo, gracias al ejemplo y al testimonio de ellos, esos valores también me inspiran a mí. Pero no es adoctrinamiento. O sea, hay que conseguir que la educación no sea decir estos son los valores buenos, tú los haces, no los discutas e imponlos a todo el mundo, sino hay que decir estos son los valores que me inspiran y fíjate cómo llenan mi vida y cómo yo los he reflexionado, los he argumentado, los he contrastado con otros y estoy muy convencido de ellos. Y entonces los hijos tendrán contraste con otros valores, habrán pensado sobre ellos, les inspirarán. A lo mejor le inspiran otros más que los míos, porque no le inspirarán exactamente los mismos ni en la misma proporción, pero hay que conseguir que la educación tenga una parte, yo diría, de seducción. O sea, que tiene que haber algo que no sea simplemente decir estos son los valores y yo te los impongo a ti y tú impónselos a todo aquel con el que estés, sino yo creo que es al revés. Es decir, estos valores nos han inspirado, están construyendo nuestra vida. Cuando lo contrasto con otros, los voy enriqueciendo, pero los confirmo. Y en ese diálogo y esa reflexión tiene que ayudar a los demás a que también les inspiren. Pero tiene que ser una cosa de muchas
de mucha profundidad. Por eso ponía ahí, no de respuesta aprendida, sino que tiene que ser de opiniones propias, de opiniones contrastadas, con capacidad de análisis, con sentido crítico. Todo esto creo que es muy importante. Por eso decía que las ideas, o sea, que tenemos que tener convicciones firmes, pero las ideas hay que apuntarlas de modo abierto, en diálogo, con reflexión, sin dejarlo todo muy cerrado, enseñando a las personas a formarse su opinión. O sea, uno, por ejemplo, si ve que sus hijos piensan exactamente lo mismo que uno mismo, a uno le puede satisfacer, pero también decir, bueno, si piensa lo mismo yo, o sea, donde todos piensan lo mismo, nadie piensa demasiado. O sea, que también nos tiene que alegrar una cierta diferencia de criterio y que en la casa haya un cierto debate, en la escuela o con otras familias. O sea, yo creo que es bueno someter a cierto contraste nuestros valores para que se hagan fuertes. No sé si me explico. O sea, no hay que tener miedo a que coincidan con otras ideas, precisamente lo que tenemos, porque es que van a estar coincidiendo constantemente toda su vida. Entonces, ese contraste, si se pilota desde la familia, de manera que sepan argumentar bien por qué creen en lo que creen y por qué hacen lo que hacen, creo que eso es lo mejor. Usted tuvo a bien decir que cuando un niño nace, ¿verdad? Sus padres le inculcan su cultura, su lengua, sus valores o sus antivalores y su religión. Un poco lo que me da la impresión de que está pasando es que esos padres de ahora no tienen ya religión, ¿ya? Entonces, en edad preescolar, lo que dice la tía, que así llamamos aquí a la profesora, es palabra santa. Entonces los niños asumen asumen esta educación de la religión con cariño, con amor, la asumen. En primaria un poco continúa esto, pero definitivamente en secundaria desaparece, ¿ya? Y otra vez nos estamos encontrando, por ejemplo, en el tema que dijeron antes de que mencionaron que ahora muchos padres tienen claro que el aborto no, pero el tema del matrimonio igualitario. O sea, usted habla con generaciones de entre veinteañeros y treintañeros y todo el mundo lo mira con cara de que, o sea, ¿cuál es el problema? Venga de la familia que venga, ¿no? Y en tema de cómo vivir la religión, también uno se da cuenta de que no la están viviendo, o sea, no, pero porque a su vez ellos no recibieron formación religiosa en la casa. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, yo de lo que dices, lo que yo deduciría es que la educación en la escuela es muy importante, que esos valores que se reciben en los primeros años, esas convicciones, es algo que luego ilumina y condiciona toda la vida, y que hace falta como más formación apologética en los padres y en los profesores. O sea, hay que dar razones de las ideas que se transmiten a los hijos, porque esas ideas van a ponerse en contraste en su clase con sus amigos constantemente, y no basta que sean ideas que se le hayan transmitido con mucha fuerza o mucha rotundidad o mucho cariño. Hace falta que estén bien argumentadas. Y hay muchas ideas que son fáciles de argumentar en el mundo que vivimos, pero otras no, y van cambiando con el tiempo. O sea, hace 300 años la esclavitud a todo el mundo le parecía la cosa más natural del mundo, o la segregación racial, o muchas cosas mal que hoy parecen nefastas. Y hay cosas que ahora parecen bien que dentro de un tiempo parecerán mal. Yo supongo que habrá un día en el que dirán cómo es posible que mataran a millones de niños en el vientre de su madre y a todo el mundo le pareciera bien, incluso un derecho. Pues yo no sé si lo vamos a ver. Yo creo que tardará un poco, pero llegará. Y hay muchas otras cosas en las que se ve que cada época tiene sus ofuscaciones y sus puntos de lucidez. Y precisamente las gentes que más piensan y más analizan las cosas son las que son capaces de detectar por las cuestiones en que la opinión pública, aunque sea mayoritaria, pues a uno no le convence. Es decir, todo el mundo dice que eso está bien, a mí no me parece. Todo el mundo dice que eso está mal, a mí no me parece. Y tengo mis motivos y los sé defender, y con todo respeto ayudo a mis hijos y a mis alumnos a que lo sepan argumentar. Y yo creo que por eso es tan importante. Ayer no sé quién nos decía de la importancia de la retórica,
Cuando empezó la escuela en el siglo XVI y los jesuitas hicieron las primeras escuelas en Italia y en España, la retórica era el fundamental en la educación. Hoy día hay que poner más esfuerzo en que la gente aprenda a defender sus ideas, porque las ideas son muy importantes en el mundo, pero estamos acostumbrados a lanzar las ideas a los demás y poco a exponerlas y a argumentarlas. Y es fundamental porque en la vida, cada día, hay un contraste de ideas. Hay gente que es muy intolerante y que piensa que su idea es la única posible y no admite ningún debate sobre ellas. Y nosotros tenemos que ser gente que tiene convicciones profundas en una serie de temas, pero que está en perpetua mejora de cómo argumentarlos y de cómo expresarlos y de cómo matizarlos, y sabe que hay otros muchos temas muy complejos sobre los que no tiene opinión o sobre los que su opinión es poco desarrollada y que está deseando enriquecerla. Y yo creo que si todas las personas tuviéramos deseo de enriquecer nuestras opiniones y argumentarlas mejor y ejemplificarlas mejor y expresarlas mejor, en el mundo habría un enriquecimiento de las ideas de unos con otros mucho mejor y una convivencia mucho mejor, y el mundo se humanizaría mucho. Pero lo que falta son ganas de contrastar las ideas y de enriquecerlas unos con otros. Por eso yo no lo plantearía tanto como decir, yo tengo la verdad, la gente no la tiene, ¿qué tengo que hacer para que piensen como yo? Tampoco es esa la solución. La solución es decir, la verdad es algo muy alto, muy difícil, que todos debemos buscar con honestidad y con humildad y que aprendiendo unos de otros, y vamos a buscarla porque que impere la verdad y la justicia en una sociedad es algo decisivo. Y lo que hace falta es más ganas de buscarlo y más ganas de debatir honestamente y con humildad.